principio hay algo que los inversores pueden temer más que al nuevo virus, es a la retirada de estímulos en un momento de gran incertidumbre, y eso es lo que tiene planeado hacer la Reserva Federal, porque ve que la inflación se le puede ir de las manos. Has different meanings to different people. To many, it carries a sense of short-lived. We tend to use it to mean that it won't leave a permanent mark in the form of higher inflation. I think it's probably a good time to retire that word and try to explain more clearly what we mean. Tras escuchar ayer a Jerome Powell, varios hedge funds han adelantado sus apuestas de subidas de tipos de interés a julio, y la duda que tenemos todos es cómo puede afectar este endurecimiento de la política monetaria en unos mercados sin la economía recuperada del todo y amenazada por el coronavirus. Veamos entonces qué pueden esperar los inversores y en qué entorno de inversión nos estamos moviendo. Debo decir que hoy estoy muy bien rodeado y asesorado con José María Lecube, director de renta fija en Dunas Capital. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Encantado de verte. Borja Guiar, de Amiral Gestión. Hola Borja, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Y Daniel Pingarrón, de la gestora Natixis. Hola Daniel, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, enseguida se conecta con nosotros también Daniel. Sé que voy a empezar un poco por el final y que debería empezar por el principio. Sé que también a lo mejor me vais a acusar de cortoplacista, pero os lo tengo que preguntar, no me puedo resistir. ¿Esperáis más momentos de tensión, incluso ventas masivas en los mercados a corto plazo? Ya sé que vosotros no trabajáis directamente con el corto plazo, tratáis de abstraeros de todo el ruido, pero un poco es en lo que estamos ahora mismo, José María. Pues sí, no trabajamos con el corto plazo, pero trabajamos con las oportunidades, ¿no? Y momentos de tensión, pues crean oportunidades también, ¿verdad? Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿creemos el escenario central es de mayor volatilidad? Sí, por supuesto que sí, que pensamos que vamos hacia un periodo un poquito más inestable, porque las actuaciones del Banco Central, de la Reserva Federal, apuntan a imprimir quizás un poquito más de volatilidad en las próximas semanas, meses. ¿Eso significa que vaya a haber unas caídas masivas? Pues no, ese no es nuestro escenario central en ningún caso, ¿no? Más volatilidad, hay que estar preparado. Nosotros hemos entrado ya con esa idea, llevábamos tiempo, incluso empezamos demasiado pronto a reducir un poco riesgos, y bueno, y ahora estos últimos días pues hemos reducido un poquito más, hemos hecho un poquito más de liquidez a la espera de de poder encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí yo creo que tampoco en ningún caso debemos de esperar situaciones de pánico, ¿no? Borja, más volatilidad, pero bueno, sell-off podría haber acabado. Bueno, al final ya sabes, como decías, que esa visión de corto plazo es muy difícil de tener. Al final yo creo que nadie puede hacer esas estimaciones. Nosotros sí que estamos de acuerdo con José María, pensamos que estamos en un entorno de mayor volatilidad y en ese entorno, pues lógicamente surgen más oportunidades. Y yo creo que la idea de la gestora, en concreto Amiral Gestión, es aprovechar las oportunidades que nos ofrezca el mercado. Nosotros lo que sí que vemos es que quizás el mercado en cierta medida se encuentra un poco sujeto por hilos, podríamos decir, porque en cuanto aparece pues un tema como el de Omicron, vemos caídas muy fuertes en el mercado, con lo cual, bueno, pues todo hacía indicar hace algunos meses, ¿no?, la robustez del mercado por los buenos resultados empresariales y por, bueno, pues una aparente buena situación de la economía, pero luego te das cuenta que al final es más débil de lo que quizás podemos esperar todos. Entonces, nosotros lo que sí que tenemos es bueno, pues intentamos gestionar de una forma muy flexible, aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado en cuanto a las valoraciones y sobre todo pues apostar por compañías en el largo plazo. O sea, nosotros la verdad es que el corto plazo, como antes decía, es muy difícil de estimar, es muy difícil de analizar y yo creo que la única forma de gestionar en estos mercados es mantener una visión de largo plazo. Uh-huh. José María, hablemos de Jerome Powell. ¿Cambio de discurso la Reserva Federal, volantazo o simplemente está siguiendo la hoja de ruta? Yo creo que está siguiendo la hoja de ruta. Ya venía adelantando que bueno, pues que los pasos iban hacia una condiciones monetarias un poquito más estrictas en los próximos trimestres, ¿no? Quizás la sorpresa
ha sido que ha dado incluso un pequeño paso adelante diciendo que, oye, a lo mejor tengo que incluso adelantar estos pasos que ya había anunciado que iba a dar, porque vemos que el tema de la temporalidad de los problemas de inflación puede ser un poquito más serios, ¿no? Lo que nos ha sorprendido o quizás ha cogido al mercado un poco con el pie cambiado es por el hecho de que se haya unido a sus declaraciones al momento en donde aparece una nueva versión del COVID pues más contagiosa, ¿no? Eso es quizás lo que más ha sorprendido y ha pillado un poco a todos con el pie cambiado, ¿no? Pero no, me parece que al contrario, no ha habido un cambio de ruta para nada, vamos. Powell vino a decir que espera menos crecimiento y más inflación elevada de forma permanente, que es un poco así como ha tratado de cerrar ya el debate sobre la transitoriedad o no de la inflación. ¿Esto cómo se come un poco, Borja? Pues claro, ahora mismo apuntaba José María precisamente al hecho de que esta mayor inflación de forma más permanente, como viene a decir, tengo que reducir estímulos porque si no ya la inflación se me va de las manos, pero claro, podría generar también un problema en el crecimiento. Sí, o sea, yo creo que el paso de Powell es totalmente lógico, ¿no? Al final la Fed, uno de los principales mandatos que tiene también es controlar la inflación. La inflación, pues los datos del último mes, si no me equivoco, está en torno al 6,2 en Estados Unidos, que creo que son los máximos históricos desde hace 30 años. Y lógicamente, en un escenario en el que ya todo el mundo no habla de inflación transitoria, sino que parece que va a quedarse más en el tiempo, no sabemos si 6, 12 meses, 18 meses, pero lo que está claro es que esos 3 meses que todo el mundo esperaba o 6 meses, pues ya se han cumplido, ¿no? Con lo cual, pues la inflación está para quedarse algo más de tiempo y eso hace que la Fed, lógicamente, tenga que actuar. Yo creo que con un buen programa de ruta, como el que parece que la Fed está manejando, no debería producir un frenazo a la economía, ¿no? El tapering, además, en Estados Unidos tiene sentido, es una economía pues que ya presenta unos resultados bastante sólidos y al final es bueno pues ir reduciendo el programa de compras que tarde o temprano todo el mundo se esperaba que se iba a reducir. Yo creo que mientras los mensajes sean anticipados, yo creo que no asuste al mercado, pues tiene todo el sentido. Y es verdad que al final, con quizás lo que justo comentaba José María, ¿no? El tema de la aparición de Omicron pues genera un poco más de miedo en el mercado, que justo sea ahora cuando Powell pues haga estas declaraciones, quizás es lo que hace que el mercado yo creo que pueda ralentizarse un poco. Pero también es verdad, nosotros lo comentábamos esta mañana, ¿no? Internamente, y es que Omicron se puede ver con dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, lo que comentaba justo Powell ayer, que es un frenazo en la economía, ¿no? Y que mucha gente pues vuelva al teletrabajo, no se reincorporen a las industrias y, por lo tanto, se incremente todavía más, ¿no? Esa crisis por parte de la oferta. Y por lo tanto pues las presiones inflacionistas van a ser mayores y por eso hace que la Fed actúe, pero también vemos que por otro lado puede producir pues una pequeña ralentización en la demanda en la economía, esa nueva aparición de Omicron, si realmente produce un efecto y que se vea pues un equilibrio, un reequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que puede provocar una reducción de las presiones inflacionistas. O sea, al final es un escenario de incertidumbre. Omicron pues puede provocar un poco dos vertientes muy distintas, pero lo lógico y normal es lo que ha hecho la Fed, ¿no? Pues adelantar que quizás ya no solo anticipar, sino incrementar el ritmo del programa de compras a lo largo del 2022 sea lo más natural. Si en vuestras casas seguís viendo subidas de tipos de interés en el horizonte, antes dejarme que salude a Daniel Pingarrón de la gestora Natixis. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí están tus compañeros Borja y José María, un poco yo tratando de ver si les arranco alguna respuesta en el sentido de si ellos esperan más tensión, mayor volatilidad. Eso creo que todos lo tenemos bastante claro, que lo vamos a tener durante los próximos días hasta que tengamos información más fiable sobre el resultado y la eficacia de las vacunas. Estábamos hablando ahora mismo ya del discurso ayer de Powell, bastante más hawkish de lo que ha sido habitual en él hasta ahora, ¿no? Bueno, sí, yo creo que Powell lo que ha hecho es adaptarse a una realidad que era innegable, ¿no? Permanentemente estábamos utilizando el adjetivo transitorio para definir a la inflación, pero claro, transitorio es una palabra bastante ambigua. La hiperinflación en la República Alemana de Bismarck también fue transitoria, de alguna manera, y fue un capítulo hiperinflacionista. Entonces, bueno, yo creo que Powell, con bastante buen juicio, ha adaptado un poco más ese mensaje a una realidad que se estaba desajustando ese mensaje de esa realidad. Con eso y con todo,
hemos visto que la reacción de los mercados ha sido, bueno, pues bastante moderada, ¿no? Es verdad que ayer tuvimos una caída relativamente importante en Wall Street. Yo creo que sobre todo esta caída se explicó por el hecho de que el CEO de Moderna, bueno, pues se mantuvo algo escéptico en la eficacia variante, pero hoy hemos visto como el mercado está intentando recuperar con bastante fuerza, ¿no? Tapering. Tipos de interés, ahora José mismo María. Ahí que se nos está cortando un poquito la conexión, Daniel. Enseguida lo resolvemos. José María. Pura en repos inversas en Estados Unidos. Ay, madre mía. Este es el problema de tener a tantas personas también. Lo que pasa es que la ocasión lo merecía. José María, ¿tipos de interés suben o no suben en 2022? El año que viene, bueno, pues nosotros pensamos que todavía no. Realmente. Yo creo que habrá que esperar a inicios de 2023, pero evidentemente a finales del año que viene probablemente ya tendremos alguna clara señal, ¿no? Desde luego lo que sí va a haber es una reducción progresiva de todo el tema de los estímulos, de los programas de compras, que a todos los efectos pues va a suponer un cierto repunte de toda la curva de tipos de interés seguro, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Eso está claro. Tendremos tipos más altos, pero lo que son los tipos de referencia de los bancos centrales quizás tengamos que esperar a inicios de 2023, es nuestra idea en la casa al menos. Otra cuestión, Borja, que nos preguntamos todos es si la inflación ha tocado techo. Parece que sí, ¿no? Y sobre todo ahora mismo, pues con el tema de Omicron, pues bueno, esa presión inflacionista se tendría que moderar. Sí, es justo lo que comentaba antes, ¿no? Con el tema de Omicron, en principio se tendría que controlar, ¿no? Y se tendría que al final, pues si vemos un pequeño reajuste en la economía, un pequeño frenazo, pues la inflación lógicamente tendría que reducirse y esperamos haber visto techos. Sobre todo, bueno, pues si empezamos a ver ya los bancos centrales actuar, es verdad que quizás, antes lo estabas comentando, ¿no? Se espera a Christine Lagarde y al Banco Central Europeo a ver qué medidas toman, a ver qué medidas anuncian, porque parece que se están quedando un poco parados, pero por lo menos la FED ya está dando esos pasos para controlar la inflación. Nosotros lo que sí que creemos es que al final es muy complicado hacer estimaciones y lo más sensato es protegerse de alguna forma de la inflación en las carteras, ¿no? Pues tener compañías que tengan capacidad de fijación de precios, que puedan trasladar ese incremento de costes a sus clientes finales a través de precios, pues tiene todo el sentido, ¿no? En la parte de renta fija, pues tener quizás una parte invertida en bonos ligados a la inflación o tener duraciones cortas en las carteras nos parece que también te puede proteger de la inflación, ¿no? Nosotros sí que vemos pues, ese repunte, ¿no? Por presiones inflacionistas de la parte larga de la curva de tipos y, lógicamente, pues, que puede tener un impacto en renta fija. Pero en Europa no vemos una subida de tipos en el corto plazo. Quizás en Estados Unidos, pues el año que viene sí podamos ver alguna subida de 25 puntos básicos, pero bueno, al final no tenemos una bola de cristal. Lo que sí que vemos es que esas presiones inflacionistas, pues sin duda van a generar una subida, ¿no? En la parte larga de la curva de tipos y por eso pues tiene sentido protegerse. Vosotros, en vuestro caso, Daniel, en Natixis, ¿os habéis replanteado algún tipo de cambio de estrategia o algún cambio poco con, bueno, pues estos todos movimientos que estamos viendo, reducción de estímulos, inflación, petróleo? Bueno, no en base a estas últimas noticias que hemos tenido con la variante sudafricana. Nosotros, de cara al año que viene, seguimos siendo constructivos y preferimos renta variable a renta fija. Dentro de renta fija, uno de los mercados que más nos atrae es precisamente el de mercados emergentes, viendo todo lo que han sufrido este año y cuál es la normalización que se espera en esos mercados. Y en renta variable preferimos mercados desarrollados a mercados emergentes, ¿no? Es decir, que bueno, seguimos viendo apetito por el riesgo. Obviamente es posible que no tengamos rentabilidades tan elevadas en 2022 como las que hemos visto en 2019, en 2020 y en 2021, pero seguimos siendo constructivos con el tomar cierto riesgo en carteras y seguir apostando por mercados de renta variables que, insisto, sobreponderamos respecto a los mercados de renta fija. En renta fija, aparte de mercados emergentes, como hemos comentado, sí que pensamos que tiene sentido reducir la duración de las carteras. Preferimos riesgo de crédito a riesgo de duración. Es decir, en el escenario en el que vemos donde, bueno, pues es posible que veamos ya políticas menos expansivas, ¿no? Retiradas de tapering, incluso, como ha dicho Borja, subidas muy moderadas de tipos de interés. El apostar por estrategias de renta fija que tengan duraciones muy cortas, pienso que es algo que puede tener sentido el compatibilizar esas estrategias con cierta sobreponderación en renta variable.
Voy a cambiar ya de tercio, nos queda poquito tiempo y os voy a poner una fácil. ¿Ficharíais para tu equipo, José María, Pablo Isla? Buena pregunta. La verdad, el talento nunca está de más. Lo que cobra, no sabemos lo que cobra, pero bueno. Claro, es que eso me recuerda a cuando tuvimos el primer hijo y mi mujer le preguntó al ginecólogo justo antes de, oiga, ¿puedo viajar, doctor? Y le dijo el doctor, si usted tiene dinero, pues viaje, ¿no? Pues igual lo mismo, ¿no? A este señor gana muchísimo dinero como para poder ficharle tan fácilmente, ¿no? En fin, el talento siempre, y este señor es uno de los hombres sin duda alguna con más talento en el universo empresarial hoy en día, ¿no? Y sería un gran honor que trabajara en nuestra firma, pero bueno, aparte de eso, por supuesto, le veo capaz de trabajar en cualquier ámbito y en cualquier sector, ¿no? O sea, eso que vaya por delante. No estaría, Nos encantaría, pero me temo que está fuera de nuestro alcance, vaya. No estaría mal, ¿no, Daniel, trabajar ahí codo con codo con el señor Isla? Algún día, a lo mejor. No estaría mal en absoluto. Yo si pudiera o si el día de mañana lanzo mi propia firma, sin ninguna duda le haría una oferta. Otra cosa es que él la aceptase, pero la oferta se la haría. Borja, ¿tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo al final. No hay más que ver su trayectoria, ¿no? Yo creo que al final conseguir incrementar pues, no sé, el volumen de ventas de la compañía por 5 durante su estancia en Inditex, todos los logros o hitos que ha conseguido, pues lógicamente estaríamos encantados de ficharle, pero por supuesto yo creo que a día de hoy no tenemos el presupuesto suficiente para ficharle y no sé si él está interesado de ir por los mercados financieros. Yo creo que su carrera la va a seguir orientando por cargos directivos en empresas o quizás ya pues llega el momento de dejar de trabajar, aunque yo creo que estos perfiles, ¿no? que han estado tan activos durante su etapa laboral es raro que se vayan a casa. Desde luego. O sea, que quizás hay una pequeña posibilidad de que fiche por alguno de nosotros. No será por falta de talento en vuestras respectivas casas, desde luego, Dunas Capital, Natixis y Amiral Gestión. Borja Aguiar, Daniel Pingarrón y José María Lecube, muchísimas gracias a los tres. Os deseo feliz tarde y feliz semana. Hasta la próxima, muy buenas tardes. Gracias a ti, Fernando. Hasta luego.